Muy buenos días. Hoy voy a hablaros en mi canal de uno de los más grandes científicos de la historia, para mí el más grande, bueno, de los más grandes, como es el señor Isaac Newton. Y bueno, ¿qué contaros? Isaac Newton nació en 1642, fue justo el mismo año en que murió Galileo Galilei. En una Navidad, nació el día 25 de diciembre. Él era un niño prematuro, muy pequeño, ¿vale? Apenas cuenta él en sus memorias que cabía en una jarra, era muy chiquitito y su cuello estaba bastante mal, le tuvieron que poner collarín porque casi no... la cabeza se le mecía para un lado y para otro. Las cuidadoras pensaban que se iba a morir. Este fue uno de los grandes milagros de Newton, que pensaban que iba a morir, pero realmente sobrevivió a ese nacimiento tan complicado, ¿vale? La familia de Newton, la familia que tenía, eran sus predecesores, era una familia de agricultores, trabajaban en el campo allí en Inglaterra. Entonces ellos nunca habían visto un libro, ¿vale? No tenían muy buena educación. De hecho, su padre no era capaz de firmar, o sea, no sabía casi prácticamente firmar con la mano y no sabía apenas leer y escribir. Toda esta familia de Newton, aunque no tenían una buena educación, no tenían unos buenos... no sabían leer y escribir, pero sí habían sido unos grandes terratenientes de aquella época. Esto le permitió a Newton poder vivir durante toda su vida sin tener que preocuparse excesivamente por el dinero, aunque ya veremos más adelante que tuvo unos problemillas también, ¿vale? Bueno, justo antes de nacer, unas semanas antes, su padre, que también se llamaba Isaac, murió. Entonces, bueno, Newton nació sin padre, ¿vale? No tenía padre justamente cuando nació, y su madre enviudó, obviamente. Con lo cual, la madre tenía a Newton y, bueno, es verdad que tenía algo de dinero debido a su familia y a que Ana, su madre, también era de una buena familia. Pero claro, una mujer en aquellos tiempos no podía vivir sola y encargarse de un niño, con lo cual su madre se vio obligada un poco a buscar un compañero. En aquellos tiempos no es la vida como ahora, de bueno, pues me enamoro, no me enamoro, quizás no estaba completamente enamorada, o sí, no se sabe, pero encontró otra persona que le podía ayudar, digamos que buscó una persona que le podía ayudar económicamente. Incluso también pensó en su hijo Isaac Newton diciendo, bueno, pues así, si estoy con este señor, probablemente a mi hijo luego le quede mucho más dinero y pueda vivir y demás, ¿vale? Muchos más bienes. Entonces, bueno, se juntó con este señor, pero este señor le dijo, mira, yo sé que tienes a tu hijo pequeño, sé que tienes al pequeño Isaac, pero yo quiero vivir solamente contigo, no quiero cargas. En aquellos tiempos, ya veis, las mujeres no estaban como, o sea, no tenían los mismos derechos, y entonces ella dijo, bueno, pues si quiero vivir con este señor, lo que tengo que hacer es dejar a Newton, al pequeño Newton, con los abuelos. Entonces, esta mujer, su madre, le dejó con los abuelos. ¿Qué contar de los abuelos? Bueno, de los abuelos, Newton no sabemos si guarda buenos o malos recuerdos porque él en sus memorias no ha dejado nada escrito, no ha hablado ni para bien ni para mal de estos abuelos. Probablemente parece como una etapa turbia. De hecho, se pensaba que el abuelo, hasta hace muy bien poco que ha sido probado, que no tenía abuelo, que simplemente se quedó a vivir con su abuela. Entonces, bueno, ese abandono que sufrió Newton hizo que su personalidad cambiara un poco. Imaginaros un niño sin padres, viviendo con los abuelos, de mala manera, ¿vale? Porque no me imagino que en aquella época se viviera muy holgadamente, y tuvo una infancia bastante dura, bastante complicada. Entonces, incluso Newton, en algunos de los escritos, dice que le hubiera gustado quemar a su madre y a su compañero juntos dentro de una casa. Digamos que Newton estaba bastante enfadado con aquello. Pasaron 10 años de aquello, y entonces, Newton, debido a la muerte del compañero de su madre, ¿vale?, de Ana, Ana volvió otra vez con Newton. Pasaron 10 años, y Newton, cuando se reencontró con ella, vio que ella tenía 3 hijos. Tenía 3 hijos pequeños, con lo cual... esos 3 hijos Newton no lo aceptó bien, dijo, buah, es que ahora me encuentro con otros 3 niños, 2 hijas y un hijo, ¿vale? Y él no lo aceptó de buen modo. Aún así estuvo viviendo con ellos 2 años, hasta que empezó, digamos, el colegio, la etapa del colegio, ¿vale? Donde
Newton fue a vivir, para ir a este colegio, a la casa de unos boticarios, ¿vale? Que se llamaba Clark. Y bueno, en casa de esos boticarios conoció a la hija del boticario, que digamos que pudo haber tenido algún romance con ella, ¿vale? Tampoco es que quede muy claro en su biografía, ¿vale? Pero digamos que tuvo como un pequeño romance con ella. En aquellos tiempos, Newton en el colegio le gustaba la filosofía natural, y todo lo que englobaba la filosofía natural estaba escrito en latín. Era la lengua de la época, ¿vale? En aquella época se hablaba, obviamente, hablarían inglés, porque estaban en Inglaterra, pero hablaban en latín, y casi todos los documentos escritos estaban en latín. Entonces, claro, Newton, digamos que mamó de todas esas fuentes y aprendió a hablar muy bien y a manejarse muy bien el latín para luego, más adelante, poder ir leyendo todos esos libros complicados de los que luego él iba a tener una buena base para luego lo que posteriormente iba a hacer, ¿vale? Durante el colegio también podemos decir que tuvo algunos altercados, llegó incluso a pelearse con un joven de su edad, ¿vale? Al que quedaron a la salida, lo típico, ¿vale? Y se pelearon. Lo único que claro, digamos que Newton era bastante antisocial, entonces los niños no se llegaban a llevar bien con él, y de hecho Newton era más listo que ellos y muchas veces pues les engañaba o se peleaba de cierta manera con ellos y siempre quedaban ellos en ridículo, ¿vale? Newton era bastante inteligente. En esta etapa también hay que mencionar que Newton trabajaba mucho, le gustaban mucho las manualidades. De hecho, a estas hijas del boticario les hizo unas casas de muñecas y bueno, hacía diferentes juegos donde él usaba toda su arte y todas sus manualidades, ¿vale? Y bueno, después de esta etapa viene una etapa muy importante para Newton, a partir de 1661, donde entró en el Cambridge. 1661. Ahí es Newton cuando va a Cambridge, al instituto, pero allí Newton no va en calidad de gran estudiante, apoderado, como pueden ir muchos, con dinero y con toda su fama y con todo glamour. No, va de subsizar, que digamos es algo un poco cruel, ¿no? Porque bueno, es un poco... Al final yo creo que estas cosas son las que le enseñaron humildad y hacen hincapié en esta figura. Imaginaros un chaval en aquella época con un montón de lujos, con un montón de dinero, ¿vale? Con sirvientes, demás, venía de una familia de grandes terratenientes, la mujer que enviudó 2 veces, su madre con bastantes bienes, hermanos, y de repente él decide pues aventurarse en el mundo del estudio, ¿no? En la profesionalidad que él tenía y las ganas que tenía e ilusión de acabar en un instituto como Cambridge, ¿vale? Con sus sueños, sus metas, ¿vale? Entonces su madre, digamos aquí, os había dicho antes que fue un poco duro, porque bueno, aquí su madre dijo, lo siento Newton, pero yo lo que quiero es que trabajes en el campo y que te dediques a tus bienes, a tu dinero, que vivas feliz, que dejes de volverte loco con estas cosas. Pero aún así Newton no quería, él quería entrar en Cambridge a toda costa. Entonces su madre le dijo, muy bien, yo te voy a pasar una pensión, pero muy baja. Entonces Newton tuvo que trabajar de una cosa que se llama subsizar, no sé exactamente lo que es, pero sí que os puedo decir que era como un siervo, era un siervo de otros alumnos que estudiaban allí. O sea, él no llegó allí como en calidad de un estudiante más, con su dinerito, no, él estaba pasó de tener una vida en la que le servían a ser una vida de sirviente. Como tal, allí conoció, bueno, al principio tuvo problemas, ¿vale? Con la gente, porque recordamos que pues, Newton era una persona muy hermética, muy aislada, todo se lo decía a sí mismo, ¿vale? Él no se relacionaba con la gente, hasta que conoció a una persona muy parecida a él, que se llamaba Wilkins, ¿vale? Con quien, bueno, pues normalmente jugaba a las damas y jugaba a las damas con otros compañeros y por lo visto el juego de las damas se le daba muy bien porque cuenta su historia que ganaba siempre, ¿vale? Así que, bueno, digamos que eso era lo que le movía. Lo que también hizo él fue hacer estudios en astrología judicial. ¿Qué es la astrología judicial? Bueno, la astrología judicial he estado buscando un poco y digamos que es como la ciencia de los astros, cómo influyen en las personas. Recordamos que
Hombre, en aquellos tiempos se mezclaba un poco el mundo de lo esotérico, ¿vale?, con el mundo de la ciencia, y bueno, pues realmente a Newton le gustaba la filosofía natural y pensaba cómo podían influir los astros a las personas, ¿vale? Entonces, digamos que Newton ahí tenía un poquillo, digamos, ese pequeño dilema y estaba estudiándolo. Más tarde empezó a estudiar filosofía aristotélica, ¿vale?, donde entonces él ya se fue empapando. Recordemos, como he dicho antes, que aprendió a hablar muy bien latín. Pero lo que realmente, y para mí, porque me he documentado un poco sobre el autor que voy a decir ahora, ¿vale?, sobre el filósofo que voy a decir ahora, bueno, sobre todo porque Descartes era una auténtica máquina, ¿vale?, es Descartes. Descartes es, digamos, para mí la esencia que hizo que Newton pudiera desarrollar todo lo que desarrolló. Voy a contaros ahora unos principios que tiene Descartes para que veáis toda su filosofía, lo que engloba su filosofía, y os recomiendo que leáis acerca de Descartes. Yo, la verdad, no me he documentado mucho de Descartes, he mirado alguna pequeña biografía de 3 o 4 folios, pero es algo fascinante. Mirad, Descartes, digamos que una frase lo puede definir perfectamente, ¿vale? Ahora lo veréis en el vídeo, lo iré poniendo también en letra para que lo entendáis. La primera frase que dice Descartes es: no me precio de ser el primer inventor de mis opiniones, pero sí de no haberlos admitido porque los dijeran otros, ni porque no las dijeron, sino solamente porque la razón me convenció de su verdad. Fijaros esta frase ya, lo que deja entrever. Aquí Descartes está diciendo que él no se fía de nada hasta que él mismo es capaz de comprobarlo y cerciorarse y verlo todo desde ese punto de vista, ¿vale? Desde su punto de vista, pero intentándolo ver desde el punto más objetivo posible, ¿vale? La lógica de Descartes tiene 4 puntos importantes. El primero, evitar la precipitación y la prevención y no admitir alguna como verdadera y sin saber con evidencia que lo es, por tener idea clara y distinta. Ese es el primer punto. Segundo punto, dividir cada una de las dificultades en cuantas partes fuera posible y solucionar esas partes por separado. Tercer punto, conducir ordenadamente los pensamientos desde los más fáciles a los más complejos. Cuarto punto, hacer en todo unos recuentos tan integrados y más revisiones tan generales que den la seguridad de no admitir nada. Es una auténtica locura, ¿vale?, contar de Descartes que, por ejemplo, después de tener toda esta filosofía dedicada al estudio, ¿vale?, y a la objetividad, e intentar buscar la razón, lo que hizo este señor fue irse a vivir a Holanda, lejos de todo, creo que era francés. Bueno, él se fue a vivir a Holanda y allí, digamos que se aisló del mundo, intentó ver el mundo desde su observación, observando todo lo que sucedía a su alrededor. Y de ahí se le ocurrió la frase de pienso, luego existo. O sea, la existencia de uno mismo es en base a que está pensando, ¿vale? Él intentaba no admitir nada, incluso no admitía esa frase, o sea, es un poco locura, ¿vale? Esto es todo filosofía, a los que le guste podéis leerlo porque es apasionante. Bueno, esa búsqueda de la verdad que tenía Descartes fue la que mamó Newton. Newton dijo, tengo que buscar la verdad en todo lo que hago. Y creo que esta manera de pensar fue la que llevó al éxito a Isaac, ¿vale? Aparte de que había leído otros autores, para mí menos conocidos, pero seguramente para gente que esté leyendo filosofía, probablemente haya otros autores que digan, bueno, pues incluso este otro autor también ha influido mucho en Newton.
Para mí Descartes y la manera en la que tiene configurado su pensamiento, sobre todo a la hora de tratar temas científicos, me parece apasionante y me parece que es súper importante para poder llevar a cabo los hitos que consiguió llevar a cabo Isaac Newton, ¿vale? Bueno, dentro de todas estas influencias, lo que hizo Newton fue componerse unas questions. Se escribe como questions, me imagino que será como en latín, ¿vale? Y estas questions que se escribía era preguntándose cosas de cómo poder ir, para poder hacer descubrimiento, lo primero que tenemos que hacer es lo que nos han enseñado, ¿no? El método científico, ¿vale? Pues él lo que hacía era preguntarse esas cosas para luego poder configurar una idea y un pensamiento. Imaginaros con el pensamiento de Descartes el análisis profundo y el nivel de abstracción al que llegaba Isaac Newton. Una auténtica locura. Uno de los ejemplos que hizo fue, por ejemplo, era una persona que, bueno, se quedaba mirando horas, bueno, no sé si horas o minutos, al sol, incluso hasta que dejaba de ver nítidamente. Otra cosa que hizo para ver la curvatura de las figuras, porque uno de los temas que le gustaba a Newton era el color, era con un punzón, se metía el punzón en un ojo para, no sé si para ver la curvatura o... Estudios que él hacía, estuvo a punto de quedarse ciego, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en el Anni Mirabilis, los años milagrosos, los años donde Newton desarrolló más su capacidad. El Anni Mirabilis de Newton. Ahí fue cuando hizo grandes avances entre 1664 y 1666. Fue cuando a Newton se le ocurrieron todas estas ideas que tenía en su cabeza. Dentro de esos años, al principio estudió matemáticas, reforzó sus questions y también estudió el binomio de Newton, binomio que lleva su nombre. También estudiaba filosofía natural, como ya os he mencionado antes, y ahora voy a ir haciendo cada descubrimiento de Newton, los más importantes, voy a hacer una explicación de cómo eran estos. Voy a empezar con el binomio de Newton. El binomio de Newton, ¿vale? Que es esta formulita de aquí. Binomio de Newton. ¿En qué consiste? Bueno, esa es la fórmula del binomio de Newton. A partir de la fórmula del binomio de Newton pudo realizar el estudio de las series. Esto nos llevaría a hacer cálculos sobre geometría. Por ejemplo, el cálculo del seno, del coseno, fue predecesor al método de Taylor y otros muchos más métodos matemáticos. ¿En qué consiste el binomio de Newton? Bueno, el binomio de Newton nos permite desarrollar cualquier binomio que esté elevado a n. ¿Vale? Entonces voy a poneros un ejemplo de aplicación para la aplicación que se usa este binomio en las matemáticas de bachillerato y de la ESO. Normalmente los ejemplos que voy a poner ahora van a ser de bachillerato y de la ESO, para que vosotros vayáis entendiendo en qué se aplica todavía el binomio de Newton o todas las herramientas que Newton descubrió y nos proporcionó a nosotros en el mundo del saber. Vamos a empezar con el binomio de Newton. Imaginaros... voy a explicar lo que es el binomio, obviamente. Aquí tengo dos números, x más y
y todo ello está elevado a n. Se llama binomio porque son dos números, ¿vale? X más y. Esto significa sumatorio. Sumatorio de n es el número que está aquí, n elementos a lo que está elevado, y k es igual a 0 porque empezaríamos a contar desde el 0. Este es el número donde empieza a contar el sumatorio. Y aquí, esto es n sobre k. N sobre k, voy a explicar un poco lo que es. N sobre k se desarrolla mediante esta fórmula. N factorial partido de k factorial por n menos k factorial. ¿Qué significa factorial? Para que lo entendáis. Factorial, por ejemplo, 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Vale? Eso sería 5 factorial. ¿Y qué es 0 factorial? 0 factorial es 1. Por si acaso tenéis un 0 en la fórmula, sería 1. Entonces, ¿cómo se desarrolla este binomio de Newton? Pues simplemente, si nosotros hacemos un ejemplo, que muchos de vosotros lo habréis dado en la ESO, y si no lo habéis dado, lo deberíais de dar. Imaginaos que tengo un ejemplo en el cual tengo a más 3, por ejemplo, elevado a 4. Pues yo tengo que desarrollar esta fórmula que tengo aquí. Entonces, empezaríamos poniendo, como esto es 4, n valdrá 4, y es un sumatorio, así que tendré que poner varios elementos de la serie. Así que será 4, y el primer número, como empezamos en el 0, 4 sobre 0, por a elevado a n menos k, 4 menos 0, 4 menos 0, por 3, en este caso es 3, elevado a 0. ¿Veis? Ese sería el primer término del binomio. El segundo término sería un más. Si esto fuera un menos, sería positivo, negativo, negativo. Se iría alternando, ¿vale? Entonces, ahora pondremos 4 sobre 1. Fijaros que ahora, como esto vale 0 y es un sumatorio, el siguiente término será 1, luego 2, luego 3, así hasta 4. 4 sobre 1 por a elevado a 4 menos 1 por 3 elevado a 1. Vamos a seguir poniendo los términos del binomio. Voy a borrar por aquí. Lo siguiente que tendremos será más 4 sobre 2 de a elevado a 4 menos 2 por 3 elevado a 2 más 4 sobre 3 por a elevado a 4 menos 3 por 3 elevado a 3, el último término lo pondré por aquí, más 4 sobre 4 por a elevado a 4 menos 4 por 3 elevado a 4. Fijaros que ya tengo completo el binomio de Newton. Ahora lo que hay que hacer es ir resolviendo. ¿Cómo se resuelven estos numeritos que tengo aquí? Tendría que utilizar esta fórmula en cada uno. Ahora mismo, con la tecnología que tenemos ahora, nuestra calculadora nos lo hace mediante un botón que es NCR. Si yo lo hago con el botón NCR de la calculadora, podré obtener lo que antes obtenía Newton calculándolo a mano, ¿vale? No obstante, yo voy a hacer los cálculos a mano para que veáis. Entonces, empezamos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer 4 sobre 0, simplemente tendré que poner 4 factorial partido de 0 factorial por 4 menos 0 factorial. 4 factorial será 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo tendré 0 factorial. Hemos dicho que 0 factorial es 1. 1, 4 menos 0 es 4, 4 factorial. O sea, 4 por 3 por 2 por 1. Con lo cual este primer término me quedará 1. Así que este primer término será 1. Vamos a seguir calculando los demás términos. El siguiente término que nos calcularemos, ¿vale? Será para 1. Así, vamos a ir borrando. El siguiente término, cuando vale 1, será 4 factorial partido por 1 factorial por 4 menos 3, perdón, menos 1
menos 1 y todo ello factorial. Esto me quedará 4 por 3 por 2 por 1 y abajo me quedará 4 menos 1, 3, 3 factorial que será 3 por 2 por 1. Se me va y me quedará 4. Así que este otro término será un 4. ¿Vale? Y así tengo que ir haciendo con cada elemento que tengo que calcular. ¿Vale? El siguiente elemento lo haremos 4 sobre 2, que será 4 por 3 por 2 por 1, partido de 2 por 1, 2 factorial, por 4 menos 2, que serían 2, por 2 por 1. Este 2 por 1 se me va, este se me va, y me queda 3 por 4, 12, entre 2 a 6. Así que este elemento valdrá 6. El siguiente elemento lo podéis calcular con la calculadora, me dará 4, normalmente viene a ser simétrico, y el siguiente elemento me dará 1. Lo podéis calcular o con la calculadora o lo podéis hacer a mano, ¿vale? Siguiendo las instrucciones como he hecho ahora. Entonces, ¿qué me va a quedar este binomio de Newton? Fijaros, me va a quedar lo siguiente. Si nosotros lo calculamos, me quedará a más 3 elevado a 4 será el primer término 1 por a elevado a 4 por 3 elevado a 0, que es 1, más 4 por a elevado a 3 por 3 elevado a 1, más 6, porque este término vale 6, por a elevado a 2 por 3 elevado a 2, más 4 por a elevado a 1 por 3 elevado a 3. Y el último término de todos, más 1 por 4 elevado a 0, perdón, 1 por a elevado a 0 por 3 elevado a 4. Si nosotros lo calculamos, este binomio ya finalmente me quedará a elevado a 4 más 3 por 4, 12, 12 por a elevado a 3 más 9 por 6, 54 por a elevado a 2 más 3 por 3, 9 por 3, 27, 27 por 4, voy a hacer una calculadora rápido, me da 108 a más 3 a la cuarta, que son 81. Y este sería nuestro binomio de Newton ya desarrollado para un binomio elegido al azar, ¿vale? He cogido un binomio y he puesto un ejemplo. Este cálculo, aunque lo veis sencillo, me sirve para calcular binomios elevados a cualquier número. Es para lo que lo vamos a utilizar en bachillerato. También vamos a utilizar este término de aquí cuando trabajemos combinatoria, ¿vale? Eso ya lo veréis. Cuando hagamos combinatoria también utilizaremos este método de Newton, el método del binomio, para resolver esos problemas, ¿vale? Y esto sería el método del binomio de Newton, que lo utilizaremos durante toda la ESO. Como digo, voy a estar explicando cada uno de los métodos que iba Newton descubriendo, bueno, no todos, obviamente, los que más usamos en secundaria y en bachillerato, ¿vale? Porque Newton lo que hizo fue darnos grandes conocimientos que estamos todavía utilizándolos ahora. Durante el verano de 1665, en estos años maravillosos de Newton, ocurrió un fenómeno que todos podemos asimilar a lo que hemos sufrido en el año 2019, bueno, 2020, con el COVID. Allí Newton sufrió, el Cambridge, todo el instituto, sufrió la peste, con lo cual tuvieron que aislarse domiciliariamente la gente y no podía acudir a las clases. ¿Qué significaba esto? Significaba que Newton no podía asistir a las clases de ninguna de las asignaturas y tuvo que tener un exilio durante muchísimo tiempo sin poder dedicar a hablar con los profesores. Pero diréis, ¿y qué pasó entonces? Aquí es donde yo, sobre todo cuando estuve leyendo la bibliografía de Newton, dije, la filosofía de Descartes fue lo que hizo que Newton tuviera tanta dedicación y pudiera descubrir tantas cosas en tan poquísimo tiempo. Esa manera de prepararse, porque Newton cuentan también, ¿vale?, que sus compañeros de universidad veían como Newton muchas veces se pasaba noches enteras sin dormir. Estaba todo el día trabajando, no se daba cuenta y muchas veces ni siquiera bajaba a comer, ni siquiera bajaba a desayunar. Estaba siempre centrado en su trabajo.
dándole vueltas a todas sus ideas. Y fijaros, en el año de la peste hizo unos grandes, pero grandísimos descubrimientos, tanto en lo de las series de Newton binómica como la que acabo de explicar hace un momento, como en la teoría de la gravitación, como en el método de las fluxiones, que ahora os voy a comentar. Durante todo ese tiempo estuvo en Woolsthorpe, es un pueblecito que hay allí en Inglaterra, donde allí se le atribuye, la gente le atribuía lo de la manzana, el gesto este de la manzana, que hay un arbolito que se cae la manzana y a Newton se le ocurre la genial idea de la gravitación. Bueno, eso es lo que podéis pensar y lo que dice la gente, y visto así pues queda como en una anécdota, pero realmente lo que hacía Newton era un trabajo constante, diario, días sin comer, días sin dormir. Era una auténtica máquina de producción científica, donde utilizaba un método súper exhaustivo, como bien os he dicho y he mencionado antes, debido al estudio de Descartes y otros grandes filósofos de aquellas épocas, ¿vale? Esa capacidad de abstracción fue la que hizo que Newton pudiera desarrollar en esos pocos años un montón de ideas que fueron las que luego a su postre le dieron trabajo, porque estas ideas, una vez que las elucubró, ¿vale?, que las pensó durante aquel tiempo, luego después él trabajó todas esas ideas durante el resto de su vida y fue peleándose con varios científicos, ya lo iréis viendo, para ir resolviendo pues todas estas demostraciones científicas que hizo. Para que penséis, para que lo entendáis, el método, por ejemplo, uno de los métodos, que es el que voy a explicar ahora, el método de las fluxiones, tuvo una pelea con Leibniz, ¿vale? Porque Godofredo Leibniz lo que decía era que era suyo el método de derivación, aunque este método Newton lo había reescrito antes. Bueno, quizá luego, según vaya contando la bibliografía, lo iré comentando, pero digamos que a lo mejor más tarde también lo comento en el vídeo, pero Newton, digamos que trató este tema de las fluxiones matemático, conoció a Leibniz en un momento de su vida, ¿vale?, más joven, Godofredo era un poquito más joven, se conocieron y digamos que Newton venía a decir como que se había copiado de su método y bueno, tuvieron unas cuantas cartas, la comunidad científica, cosas un poco de la prensa rosa, ¿no?, de aquellos momentos, ¿vale? Pero yo lo que quiero hacer ahora es mostraros el método de las fluxiones y cómo llegamos ahora a la actualidad a entenderlo nosotros. Fijaros por qué pienso yo que Newton fue el que realmente creó la derivada. O es mi postura, es mi opinión, y os voy a decir un poco por qué. Yo entiendo, por ejemplo, si os ponéis a leer, Fermat, otro gran matemático, hizo el método de las tangentes, cosa que también trabajó Newton con el método de las tangentes, era conocedor, ¿vale? Pero Fermat no llega a conocer o a desarrollar, según lo que yo he leído, ¿vale?, aunque a lo mejor en los comentarios me podéis poner la gente lo que queráis y decirme, no, pues yo he leído Fermat y sí que lo llegó a resolver, pero Fermat, yo por lo que he leído, no llegó a conocer lo que estaba todavía descubriendo, este método de las tangentes para calcular máximos y mínimos, no llegó a saber lo que era una derivada, incluso creo que tampoco un límite, ¿vale? Pero aún así es verdad que Fermat fue el que puso también la base un poco para Newton. Hay que recordar que la ciencia va avanzando y pues todo ello se va construyendo. Pues voy a explicaros por qué creo yo en el método de las fluxiones de Newton fue como ideó la derivada. Fijaros, yo cuando la manera que tenía Newton de entender la física era de la observación de la naturaleza. Para mí es muy difícil crear una derivada a partir de solamente la matemática, sin pensar en algo real que está en movimiento. Incluso con el movimiento, con un simple movimiento, podemos observar y podemos llegar a intentar conocer lo que es una derivada. Porque si no tenemos una observación de un movimiento y que de ahí te venga la idea en la matemática a la cabeza de cómo es, hombre, obviamente si eres un gran genio como era Leibniz, obviamente probablemente también sea posible, ¿vale? No voy a decir que eso es imposible, pero para mí tiene bastante lógica que Newton lo descubriera y que Newton, para mí, fuera el creador de lo que es la derivada. Porque si yo, por ejemplo, tengo un objeto, una partícula, que se va a mover a otro punto, digamos que está en el punto A y se va a mover al punto B,
aquí va a haber un espacio. Va a pasar de este espacio, de esta posición, a esta posición. ¿Vale? Cabe pensar que esa partícula se está moviendo. ¿Cómo llamó Newton a este espacio que se está moviendo? A ese espacio que le está moviendo lo llamó fluentes con el tiempo. La y la x, que podía ser el espacio y el tiempo, la y el espacio y la x el tiempo, él lo llamó y x. No sé si son nomenclaturas naturales y x, pero voy a decir más o menos cómo él lo iba diciendo. Nosotros podemos ver cómo se ha desplazado la partícula desde el punto A hasta el punto B. Eso Newton lo llamó fluente. Vale, pero entonces dices, bueno, una partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B en un determinado tiempo. ¿Y qué hay que pensar ahí? No hay que pensar nada más. No, lo que piensa Newton es, durante este periodo de tiempo, que puede ser un tiempo determinado, un tiempo grande, ¿vale? Un tiempo t, que puede ser un tiempo el que sea, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, ahí la partícula se va moviendo por aquí, ¿verdad? Hasta que llega al punto B. Él lo que quería saber es la velocidad que tiene en el instante más pequeño, o sea, justo en el instante en el que el tiempo es infinitamente pequeño. O sea, cuando el tiempo es mucho más pequeño, o sea, muy pequeño, cuando es muy pequeño, que el tiempo que ha tardado en llegar de A a B, cuando ese tiempo es mucho más pequeño que este tiempo, ¿qué velocidad tiene el objeto ahí? ¿Vale? Es algo que a lo mejor ahora mismo diréis, ¿para qué observa esto? Bueno, pues es una cosa que él se preguntaba. Entonces me imagino que viendo cómo se movía una partícula de cierto punto a cierto punto, pudo pensar, ¿y qué pasa en cada pequeño instante? Porque claro, el tiempo, ahora mismo estamos acostumbrados a medirlo en segundos, en minutos, pero en un micro segundo, ¿cuánto es su velocidad? ¿Por qué fluye? Y lo llamó fluente. Tiene toda lógica que lo llame fluente, es algo que está fluyendo. ¿Y luego qué dijo? Dijo, bueno, quiero saber cómo fluye en un incremento infinitesimal que llamó O. Ese incremento infinitesimal de tiempo, digamos que O es el equivalente al tiempo, pero a un tiempo muy pequeño. O es lo mismo que un tiempo, pero muy pequeño. Voy a poner, muy pequeño. ¿Vale? Eso es el incremento infinitesimal. Y ahí, esa fluxión, digamos, sería el concepto velocidad. Ese tiempo tan pequeño, esa X con el puntito aquí, es el cambio. Eso sería justamente la velocidad. Ese X con el puntito sería justamente la velocidad. Bueno, pues vamos a ver cómo desarrolla Newton con su método de las fluxiones y vamos a ver luego la fórmula que tenemos en la realidad. Vamos a ver cómo se desarrolla todo eso, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis y lo entendáis. Vamos a partir, voy a borrar esto, bueno, que lo sepáis que es cada cosa, y vamos a partir de esa función que tenemos ahí arriba. Que diréis, qué cosa más rara, ¿no? Esa función que tienes ahí, Álvaro, es una cosa rarísima, ¿no? Sí, al principio a mí también me parecía rara, pero es súper simple. Fijaros, esta y es a lo que nosotros normalmente, a esa y es a lo que nosotros llamamos f de x, ¿vale? Es la función tiempo, la función que nosotros queramos. Bueno, pues esa y va a pasar al otro lado restando y tendré o y punto igual a f de x más o x menos, como la y viene restando, aquí en vez de poner la y voy a poner f de x, que es la función de x, ¿vale? Lo que nosotros llamamos función de x. Y ahora, esta o que tenemos aquí, va a pasar aquí dividiendo. Fijaros, tenemos esto. Luego pondré la fórmula que tenemos actualmente de la derivada y veréis que es un clon. Veréis que es muy parecido. Vale, ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un ejemplo de una función que probablemente la función que voy a poner ahora puede ser un movimiento, un MRUA, pero también podría poner un MRU. Podría poner un MRU o podría poner un MRUA.
Entonces voy a poner la función, una función que podría ser un MRUA. Simplemente voy a inventar y igual a x al cuadrado, ¿vale? En un MRUA el tiempo va al cuadrado. Sé que es muy simple, ¿vale? Obviamente todo el mundo habéis calculado la típica función de el espacio que depende del tiempo es igual a x sub 0 más v sub 0 por t más... Vale, no voy a poner algo tan complejo, voy a poner algo muy sencillo para que lo entendáis, ¿vale? Así que vamos a hacer los cálculos con algo muy sencillo, ¿vale? Vamos a analizar una función, imaginaros que una partícula, esto sería el espacio y esto sería el tiempo. Ahora mismo estoy haciéndolo matemáticamente, por eso no estoy poniendo espacio y estoy poniendo tiempo, como si estuviéramos en física. Pero realmente Newton estaba pensando en ambas cosas, veía la naturaleza, la observaba y luego lo llevaba a las matemáticas. Una auténtica barbaridad, para mí es una auténtica barbaridad. Bueno, vamos a sustituir por x sub 0. Entonces aquí nosotros tendríamos, vamos a ir poco a poco, y' sería igual a f de, y aquí tendríamos que poner nuestra función, que como nuestra función está al cuadrado, pues me quedará esto elevado al cuadrado, menos la función, que la función vale x al cuadrado. ¿Qué es lo único que he hecho? Pues f de x sub 0 más, voy a llamarlo o x', lo voy a meter aquí. Si yo lo meto aquí, me quedará lo mismo, pero elevado al cuadrado, ¿veis? Yo he metido esto aquí dentro, ¿vale? Y ahora, ¿dónde está la x? Pues x al cuadrado, partido de o, ¿vale? De esta o, que es el tiempo, un tiempo infinitesimalmente, un tiempo muy pequeñito. ¿Qué me queda esto? Fijaros, esto es una identidad notable. Me imagino que él lo desarrolló con el binomio de Newton, que también se puede perfectamente desarrollar, ¿vale? No me voy a alargar desarrollándolo con el binomio de Newton, así que lo haré simplemente con nuestra identidad notable de toda la vida. Y tendré x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2x por o x' más o x', todo esto elevado al cuadrado, menos x al cuadrado, todo esto partido de o, ¿vale? Esta x al cuadrado se va con esta x al cuadrado y me quedará lo siguiente. Y' será igual a 2 por x, esto me quedará 2 por x por o x' más o al cuadrado por x' al cuadrado. Todo esto partido de o. Fijaros que de aquí puedo sacar factor común del tiempo. Entonces tendremos que o por 2x por x' más o por x' al cuadrado. ¿Vale? Partido todo ello de o. Esta o con esa o se va y me quedará y' es igual a 2x x' más o por x' al cuadrado. Partido de nada, partido de nada. Partido de nada. Eso ya se ha ido. Ahora, podemos sacar factor común de x' de nuevo. Y me quedará y' igual a... Lo estoy llamando prima por llamarlo de una manera, lo podría llamar, como hemos dicho, fluxión, ¿vale? Y fluxión, x fluxión. Y aquí me quedará x fluxión, por llamarlo así, 2x más o por x fluxión. Esta x pasa dividiendo, ¿y qué me queda? Vamos a borrar. Voy a borrar por aquí arriba un poquito, ¿vale? Espero que lo veáis, ¿vale? Espero que lo vayáis entendiendo, ¿vale? Fijaros. Voy a repetir un poco otra vez, que ahora sigo. Fijaros. Lo primero que hay que hacer es, simplemente, esta y es f de x. Esta y pasará restando, ¿vale? Aquí tenemos esta formulita, esta o,
que es el incremento infinitesimal. Recordamos que O es próximamente 0, es como si fuera 0. 0,000001, un número muy pequeño. Pasa dividiendo. Ahora aquí simplemente cogemos esta función, he cogido una función al azar, una función sencilla. ¿Podría haber cogido otra función? Sí. Podría haber cogido una función con e elevado a x, la que hubiera querido, da igual, hubiera valido también se hubiera podido hacer. ¿Vale? Me hubiera quedado igual a x al cuadrado. Esta es una función que he cogido yo aleatoriamente y estoy haciendo el cálculo, digamos que es la fórmula de la derivada de Newton, del método de las fluxiones, y lo estoy resolviendo para esta fórmula. Con lo cual, se va resolviendo, ¿vale? Esto es una identidad notable, se van los términos, primero saco factor común del término infinitesimalmente pequeño, vemos que se va uno con otro, ¿vale? Y me queda esto de aquí, saco factor común y ahora he sacado factor común de esta fluxión de aquí. Que lo he llamado x', pero esta es esta fluxión. Esto vendrá ahora dividiendo abajo. Entonces, si viene dividiendo tendrá y' partido por x' será igual a 2x más o por x'. Fijaros que como esto es infinitamente pequeño, esto por algo muy pequeño por algo, por esa derivada, esto va a ser 0. Este término desaparecerá. Así que me quedará la derivada, esto sería la derivada y me quedará 2x. Creo, bueno, sobre todo los que estáis en bachillerato, que todo el mundo sabe que la derivada y' de x al cuadrado es 2x. Fijaros que a Newton le dio perfectamente la derivada. Newton ya sabía derivar, ¿vale? Newton, con su método de las fluxiones, era capaz de derivar cualquier cosa, ¿vale? Lo único que la nomenclatura es muy diferente a la que conocemos ahora, ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces, fijaros, si esto es espacio y esto es tiempo, yo tengo que la derivada del espacio partido de la derivada del tiempo, que a esto Newton lo llamó fluxión, sería 2 por t. Imaginaros que esto hubiera sido, que y hubiese sido 2 t al cuadrado, y esto hubiese sido espacio. Espacio igual a t al cuadrado, que este podría ser el movimiento de una partícula perfectamente. ¿Vale? Pues me hubiera quedado la derivada, ¿vale? ¿Y esto qué sería? Esto para nosotros actualmente es la velocidad. Entonces, Newton, gracias a su método, era capaz de conocer la velocidad de un objeto, ¿vale? Como digo, voy a ir explicando estas cosas con Newton para que veáis de dónde sale la derivada. Algo que ahora mismo, en la actualidad, nos dicen los profesores, bueno, la derivada, esto lo voy a dar en 2 semanas. me hace mucha gracia, porque normalmente casi nadie, no voy a decir, muchos profesores obviamente lo sabrán, incluso sabrán mucho más que yo, obviamente, bueno, yo es que sé muy poco, pero no es algo sencillo. La derivada, venga, pero apréndete la tabla de derivadas, hombre, que hay que aprendérsela. Pues la derivada es, cuidado, a este señor, a Newton, le llevó mucho tiempo de su vida, iba a decir años, pero realmente serían años, porque aunque fue un corto periodo de tiempo, fue como años, porque era una persona que se tiraba días sin comer, días sin dormir, para llegar a esta conclusión, para llegar a descubrir el método de las fluxiones y así la derivada. Bueno, os he dicho que os iba a poner la fórmula que hay actualmente, ¿vale? Voy a borrar un poquito, a lo mejor hay un corte en el vídeo. He leído que Godofredo, en su método de la derivada, ¿vale?, lo redactó matemáticamente mucho mejor que Newton. También puedo decir que lo comprendo un poco a Newton, porque yo creo que Newton era un poco, con esto de las manualidades y las matemáticas, era un poco más tipo ingeniero, ¿vale? Entonces que yo pienso que los ingenieros somos un poco más brutos, no somos tan finos, y por eso su método pues no queda tan bonito como con límites y demás. Bueno, si os fijáis, la fórmula de Newton era esta, O' igual a f de x más. Lo llamo prima porque, bueno, esto me quedaría así, y prima igual a f de x más ox menos f de x partido por, ¿vale? El incremento infinitesimal. Esto es, a partir de aquí, se desarrolla la derivada según Newton.
Y la fórmula que conocemos ahora es f' de x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0. Fijaros, h tiende a 0. Queda mejor escrito esto, porque h tiende a 0, es un número que tiende a 0. Aquí tenemos una O. Bueno, a lo mejor la O significaba 0, realmente no lo sé. ¿Vale? Y aquí tendremos f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Fijaros que la fórmula, bueno, también esto, si quito esto es la tasa de variación media, ¿vale? Que lo sepáis, ¿vale? Pero fijaros que es prácticamente la misma fórmula y distinto desarrollo, pero para mí el secreto de la derivada está en pensar cómo una partícula se mueve y a partir de ahí desarrollar ese cálculo, ¿vale? Años mirabilis de Newton. Otro descubrimiento que hizo fue la gravitación, pero ¿fue porque se le cayó una manzana en la cabeza y lo descubrió todo? Vamos a averiguarlo. Para ello voy a empezaros a dar las herramientas que tenía Newton para poder intentar hacer este gran descubrimiento, ¿vale? La primera herramienta que os voy a explicar es a este señor, Eratóstenes, un matemático y geógrafo griego que lo que hizo fue averiguar cuánto medía el radio de la Tierra, más o menos, con la precisión que pudo en aquel entonces. Él lo primero que hizo fue pensar que la Tierra es esférica, ¿vale? Tiene forma de esfera. Eso fue lo primero que hizo. Lo segundo, él pensaba que Alejandría compartía meridiano con Siena, ¿vale? Estaban en el mismo meridiano. No es verdad que estén en el mismo meridiano, pero bueno, él en aquellos entonces más o menos lo calculó así. Nosotros tenemos el Sol, que emite sus rayos. Entonces él lo que puso fue una estaca en Siena. Puso aquí una estaca. Y puso otra estaca en Alejandría. Aquí tenemos Alejandría y aquí tenemos Siena. Cuando los rayos llegaban a Siena, aquí no se producía sombra, apenas sombra. Aquí estaría el centro, aquí estaría Alejandría, aquí estaría Siena. Entonces aquí los rayos no producían sombra. Entonces estos rayos van en línea recta. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaban a Alejandría, aquí sí que había una sombra, ¿vale? Esa sombra tenía un ángulo. Ese ángulo que midió fue de 7,2 grados, con lo cual este ángulo de aquí será de 7,2 grados. Basta con conocer la longitud que hay entre Siena y Alejandría, que eran 800 kilómetros. Y diréis, ¿y ahora cómo hago el cálculo? Pues es un cálculo muy sencillo, fijaros. Si nosotros conocemos que estos son 800 kilómetros, son 7,2 grados, basta con hacer una regla de 3 para conocer la longitud de toda la circunferencia. Entonces, nosotros decimos, si 7,2 grados tiene una longitud de 800 kilómetros, 360 grados tendrá X. Obviamente 7,2 grados no lo hizo en grados, lo haría en radianes, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo ahora mismo en grados, ¿vale? Para tenerlo más sencillo. Si nosotros hacemos la regla de 3, 360 por 800 partido de 7,2, 360 por 800 dividido entre 7,2 me da 40.000. Me sale que la longitud de la Tierra son 40.000 kilómetros. Y ahora, ¿cómo calculo el radio de la Tierra? Yo sé que la longitud de una circunferencia son 2 por pi por r. 2pi lo tengo, pasará dividiendo, así que tengo que 40.000 es igual a 2 por pi por r. Si 2pi pasa dividiendo, el radio de la Tierra será dividir 40.000 entre 2 y dividirlo entre pi. Y me sale 6.366,2
kilómetros. El radio de la Tierra es aproximadamente eso, menos exacto. Ahora mismo no me sé exactamente 6.000, lo voy a buscar en el móvil para que veáis el radio de la Tierra, ¿vale? Porque ahora mismo no me acuerdo. Pero fijaros qué poco error tuvo. Si vosotros vais a Google y preguntáis radio de la Tierra, nos sale que es 6.371 kilómetros. Ese es el radio que tiene, bueno, aquí también me pone 6.378, ¿vale? Porque también depende de dónde midamos el radio, porque la Tierra está achatada, ¿vale? Y demás. Así que, fijaros el cálculo que hizo este señor y el poco error que tuvo. Este radio de la Tierra es una de las herramientas que le sirvió a Newton para seguir haciendo sus cálculos. Más herramientas que tuvo Newton, más herramientas que tuvo de ayuda a Newton. Voy a borrar la pizarra, habrá un corte y seguiréis bien. Kepler. Kepler fue otra de las grandes ayudas que tuvo Newton para encontrar la gravitación. ¿Qué dijo Kepler? Kepler dijo lo siguiente: los cuerpos celestes tienen movimientos elípticos alrededor del Sol. Las áreas barridas, segundo punto de Kepler, las áreas barridas por los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado por aquellos en recorrer el perímetro de esas áreas. Tercera ley. El cuadrado de los períodos de la órbita de los cuerpos celestes guarda proporción con el cubo de la distancia que hay respecto al Sol. La tercera ley de Kepler. T al cuadrado partido por R al cubo es constante. ¿Vale? Bueno, la distancia que hay al Sol fue calculada también por Cassini durante el periodo de vida de Newton, pero no nos vamos a centrar tanto en eso. Con las leyes de Kepler también le ayudaron a Newton a la gravitación. Luego veremos una demostración, así que tenemos el radio de la Tierra y tenemos las leyes de Kepler. T cuadrado partido por el radio al cubo, que es constante. Estas cosas le ayudaron a Newton a encontrar la gravitación. Y diréis, bueno, ¿y las leyes de Kepler han salido de la nada? Las leyes de Kepler se basan en datos que recogieron de los restos que quedaron en la biblioteca de Alejandría y también de un profesor que tenía él, que se llamaba, no recuerdo el nombre, Tycho Brahe, ¿vale? Más o menos, no sé cómo se pronunciará, Tycho Brahe. Y de él Kepler adquirió toda su sabiduría, vieron por los periodos y el estudio de los planetas, llegaron a estas afirmaciones, a las tres leyes de Kepler. Otra de las herramientas que utilizó Newton fue la integral. Vamos a ver en qué consiste la integral y voy a explicar de dónde viene la integral y por qué es lo contrario de la derivada. Vamos a intentar observar y ver lo que es una integral. La integral nos va a servir para calcular el área debajo de una curva, ¿vale? Debajo de una función. Entonces, si nosotros tenemos una función, ¿vale? La función que sea, y nosotros queremos calcular el área bajo esa curva, obviamente, si esto fuese recto, sería muy sencillo calcular el área de una función, pero no es recto, ¿vale? Tiene forma de curva. Entonces, uno de los métodos que hay para calcular una integral es ir haciendo pequeños rectangulitos. Si yo voy haciendo un rectangulito, yo voy calculando los rectangulitos que va habiendo, ¿veis? Yo me calculo el área de estos rectángulos y si yo calculo el área de esos rectángulos desde el punto que yo quiera hasta el punto que yo quiera y sumo el área de esos rectángulos, conoceré el área de mi función, conoceré la integral de esa función, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué la integral es lo contrario que la derivada. Voy a intentar explicar las dos cuestiones. Entonces, una integral sirve para calcular el área bajo una curva.
¿Por qué Newton necesita saber integrales? Ya lo veremos, ¿vale? Vamos a empezar primero por explicar lo que es una integral. Una integral me sirve para calcular el área bajo una curva, y una integral es una antiderivada, nos dicen que es lo contrario que la derivada. Vamos a explicar estas dos cosas. Hemos dicho que nosotros podemos calcular la integral como el área de la suma de todos esos rectángulos, ¿vale? Vamos a imaginarnos uno de esos rectangulitos con nuestra función, ¿vale? Para que veáis. Para que veáis cómo se hace este cálculo. Imaginaros que yo quiero calcularme este área, este trocito de aquí. Ese trocito de aquí va a ser f de x, lo voy a llamar f mayúscula en vez de f minúscula. Y esto va a ser el área que yo me quiero calcular. Yo me quiero calcular ese área. Para ello, yo lo que voy a hacer es, fijaros, voy a hacer aquí un rectangulito. Este rectangulito que yo hago, ¿vale? Llegaría hasta aquí. ¿Qué pasa si yo calculo ese rectangulito? Fijaros, esto va a ser x y esto va a ser x más h. ¿Recordáis lo de h? Antiguamente cuando os he explicado la fórmula de la derivada. Vale, porque lo vais a tener que recordar. Esta altura de aquí es f de x y esta altura de aquí será f de x más h, ¿vale? Esa será esa altura, ¿vale? Esto es x, esto es x más h, con lo cual esta diferencia que hay aquí será h. Vale, fijaros que aquí habrá, para calcular este área, tendremos la f de x grande, voy a ponerlo así, fijaros mi dibujo, tendré, para que lo entendamos, voy a poner aquí un dibujito para acá, tendré este área hasta aquí, esto va a ser f de x grande, ¿vale? Esto será este área. Y hasta aquí será otro área, será un poquito más, ¿vale? F de x más h, ¿veis? Del área grande. Si yo resto este área, el área grande, menos este área, me dará lo que vale este trocito de área, ¿entendéis? Así que f de x más h menos f de x grande va a ser el área de este rectangulito que tengo aquí, ¿lo veis? ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a f de x por, que sería la altura, ¿vale? La altura del rectangulito por la base del rectangulito. La base del rectangulito es h, ¿lo veis? Por h. Así que la resta de este área menos la resta del área grande me da el área del rectangulito que yo quiero calcular, ¿vale? Y eso a su vez es la base por la altura. Con lo cual, de aquí tengo la base por la altura. Fijaros cómo me queda esto. Si yo esta h la paso dividiendo, yo tengo que f de x es igual a f de x más h menos f de x partido por h. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, esto de aquí es exactamente igual al límite cuando h tiende a 0 de, acordad de la derivada f' de x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Fijaros que esta parte de aquí
es exactamente igual que esta parte de aquí. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que aquí tengo un error, ¿lo veis? Este trocito de aquí es un error. ¿Pero qué es lo que yo hago con ese error? Yo lo que digo es que h tiene que ser muy pequeña. Cuanto más pequeña sea h, menos error tengo. Con lo cual, ¿qué demuestro aquí? Demuestro cómo se calcula el área de una función y a la vez os podéis dar cuenta cómo la derivada de la función f de x es igual a la derivada del área. Es decir, si yo tengo una integral, la derivada de la integral me va a dar la función. Es exactamente lo contrario, ¿vale? Entonces, podemos ver que lo contrario de la derivada es la integral y lo contrario de la integral es la derivada, con lo cual la integral es una antiderivada. Con eso queda demostrado, ¿vale? Fijaros que es muy sencillo de demostrar cómo la derivada de esta función, la derivada del área, me da la función original, ¿vale? Así que si yo derivo lo que hay dentro, el resultado de una integral, me va a dar la función original, ¿vale? Si yo hago una integral y la derivo, su derivada me va a dar la función original, ¿vale? Esto es una de las cosas que tenía que conocer Newton para poder desarrollar su cálculo de gravitación. Y ahora vais a ver cómo llegó a esas conclusiones y esa demostración. Ya tenemos las herramientas con las que Newton pudo crear su ley de gravitación universal. Conocemos el radio de la Tierra, conocemos las leyes de Kepler, sabemos derivar con su método de las fluxiones y sabemos también integrar. Estas son las herramientas que utilizó Newton. Además de ello, sus tres leyes principales de dinámica, que las voy a citar ahora mismo. Eran las siguientes. Todo cuerpo permanece en reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a menos que una fuerza actúe sobre él. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual ella se imprime. Aquí sacamos la ley sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Y la tercera ley, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de los cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Así que también tenemos las leyes de Newton. Las leyes de movimiento de Newton. Ahora, ¿cómo pensaba Newton? Fijaros, yo voy a utilizar una idea un poco, quizá de siglos posterior, que va a ser el flujo del campo gravitatorio. Pero creo que era la manera de pensar de Newton, aunque no sé si él justamente enunció este flujo, ¿vale? Ya tenemos la herramienta de la integral, pero yo creo que funcionaba de esa manera, ¿vale? Entonces, yo pienso que él, dentro de los cuerpos, una vez asumimos que es un cuerpo esférico, voy a hacer la esfera un poquito más grande para que lo veáis. Dentro de una esfera, él, me imagino que pensaba que había un flujo
Esto lo estoy diciendo yo tal cual porque creo que pensaba en el flujo del campo gravitatorio, de esa fuerza de gravedad, ¿vale? Ese flujo partía, ¿vale? Eran unas líneas de flujo, vamos a imaginarnos unas líneas de flujo que atraviesan una superficie, que atraviesan la superficie de la esfera. Estas líneas de flujo atraviesan nuestra esfera. Es verdad que si podéis leer y leéis el flujo de una esfera de Gauss, que es paramagnetismo, es una manera de pensar posterior a Newton, pero yo creo que Newton ya pensaba en ese flujo que atravesaba los cuerpos. ¿Y por qué necesitamos una integral para poder hacer estos cálculos? Bueno, necesitamos una integral porque el flujo, la atracción aumenta a medida que nos acercamos al objeto. No es lo mismo la gravedad que tenemos en la superficie terrestre que la gravedad que hay a muchos kilómetros de distancia de la Tierra. Y de eso Newton se había dado cuenta, ¿vale? Con lo cual, la herramienta que necesitamos para poder calcular esto es precisamente la integral. Sin la derivada y la integral jamás podríamos haber llegado a esta teoría. Ese flujo, ahora mismo, lo podemos calcular de la siguiente manera, como la integral, ¿vale?, del campo por un diferencial de superficie que sería igual a menos 4pi por la masa del cuerpo que sea, ¿vale?, por una constante g. ¿Vale? Entonces, bueno, me imagino que aquí a lo mejor alguno de vosotros me dirá, no tenemos la masa de la Tierra. Luego veremos un cálculo aproximado de la masa de la Tierra que pudo haber hecho Newton. Aunque bueno, la masa de la Tierra la calculó Cavendish siglos después, o tiempo después. No sé si siglos después o tiempo después, porque realmente Newton murió en 1700 y Cavendish es un poquito posterior. ¿Vale? Bueno, vamos a calcular este flujo. Si os fijáis, este sería el flujo. Si nosotros hacemos la integral, esta integral simplemente nos va a dar que el campo por la superficie de la esfera es igual a menos 4pi por la masa del objeto por la constante. Esta g es la constante de gravitación universal, la constante que descubrió Newton. Y luego veremos cómo tiene que ver con la ley de Kepler, ¿vale? Si nosotros despejamos de aquí, este sería el campo gravitatorio por la superficie de una esfera. La superficie de una esfera es 4pi por r al cuadrado. Entonces tendremos que el campo por 4pi por r, aquí pondremos el radio de la Tierra, es igual a menos 4pi por m por g. Si esto pasa dividiendo, nos queda que el campo gravitatorio es igual a, esto está al cuadrado, perdón, menos 4pi por m por g partido de 4pi por el radio de la Tierra al cuadrado. Esto se va y me queda que el campo gravitatorio es m por g partido del radio de la Tierra al cuadrado. Es decir, de esta manera Newton pensó que la fuerza, que la atracción de la gravedad disminuía a la medida que nos alejábamos de la Tierra, todo ello como una distancia al cuadrado, es decir, la gravedad será igual, dependerá de la distancia a la que nosotros estemos de nuestro objeto, de la distancia que nosotros estemos de la Tierra, ¿vale? Entonces, a medida que nosotros nos alejemos, la gravedad, la atracción gravitatoria será menor. Y a esta conclusión de la gravedad llegó Isaac
Newton, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Él pensaba simplemente que había un flujo gravitatorio que hacía que se atrajesen dos objetos y siempre lo pensó como que era al cuadrado, ¿vale? Como que era la distancia al cuadrado en el denominador, debido a que la superficie que él observaba eran esferas, debido a que la Tierra era una esfera. Entonces lo catalogaba todo como una superficie. Recordemos que la superficie perfecta también es la esfera, con lo cual él lo calculaba de esta manera, como si fuera el radio al cuadrado, ¿vale? Por eso la fuerza de la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿vale? Y por eso tenía ese pensamiento de que era la distancia al cuadrado, no porque se le cayera una manzana en la cabeza y dijera, ah, pues claro, tiene que ser, la gravedad tiene que ver con el cuadrado de la distancia. Claro, ¿cómo no había caído? Desde que me he golpeado con la manzana en la cabeza lo he podido descubrir. No, era debido a estas herramientas que él tenía, al empeño que le puso y sobre todo, bajo mi opinión, mi humilde opinión, al método que aprendió de la filosofía de Descartes. Recordemos que todos estos descubrimientos los hizo en el periodo en el que estaba la peste y no tenía profesores ni a nadie con quien hablar ni consultar. También hago mención de la derivada y la integral debido a que esas maneras de cálculo, esas herramientas de cálculo, solamente te las pueden dar, esas herramientas de cálculo solamente te lo puede dar un conocimiento de la naturaleza, del movimiento, ¿vale? Ahora voy a demostrar también cómo la fórmula a la que llegó Newton parte también de las leyes de Kepler, ¿vale? Vamos a ver cómo la ley de gravitación explica perfectamente las leyes de Kepler. Fijaros, la ley de gravitación universal dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual a la constante de gravitación por la masa, en este caso vamos a usar la masa de la Tierra, por m partido de la distancia al cuadrado. Vamos a demostrar que se cumple también la ley de Kepler con la ley de gravitación universal, ¿vale? Con lo cual, si nosotros tenemos un cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo, hay un libro también de Newton que escribió acerca del movimiento, ¿vale? Aparte del principio, también estudió el movimiento dentro de sus questions. Eso lo iré explicando cuando ya termine la biografía. Vamos a seguir con estos conceptos. Entonces, cuando un cuerpo gira alrededor de otro, está en órbita, aparece una fuerza que se llama fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esto me quedará masa por v al cuadrado partido por el radio de la Tierra. La aceleración centrípeta es igual a v al cuadrado por el partido del radio de la Tierra. Si nosotros igualamos la fuerza centrípeta a la fuerza gravitatoria, tendremos lo siguiente. M por v al cuadrado por el radio de la Tierra es igual a g, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra por m partido de el radio de la Tierra al cuadrado. Luego hablaré de la constante de gravitación universal, luego hablaré de ella. Nosotros tendremos que esta masa se va con esta masa y me quedará v al cuadrado, este radio se va con un radio aquí y me quedará que v es igual a g por la masa de la Tierra partido de el radio de la Tierra. V, en un movimiento circular, V es igual a omega por el radio de la Tierra. Y omega es igual a 2pi partido por el periodo de la Tierra, en un movimiento circular. Así que la velocidad la voy a sustituir por esto que tengo aquí. Y tendré que 2pi partido por t por el radio de la Tierra, todo ello al cuadrado, es igual a g por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra. Vamos a ir calculando aquí y voy a ir borrando la pizarra porque no tengo hueco.
Y esto me quedará. Todo esto al cuadrado me quedará 2 al cuadrado 4, pi cuadrado, partido por t al cuadrado por r al cuadrado. Fijaros ahora, simplemente igual a g por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra. Este radio de la Tierra pasaría multiplicando, esto pasa dividiendo y me quedaría radio de la Tierra al cubo partido por t al cuadrado es igual a g por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra por 4pi al cuadrado. ¿Qué pasa si yo le doy la vuelta a esto? Simplemente tengo t al cuadrado partido por el radio de la Tierra al cubo es igual a g por la masa de la Tierra partido del radio por 4pi al cuadrado. Porque he puesto aquí partido por radio, estoy tonto. Este radio pasa aquí multiplicando, simplemente 4pi pasa aquí. Dividiendo. Fijaros que de aquí, si yo le doy la vuelta, me quedará 4pi al cuadrado partido por g por m. ¿Vale? ¿Qué me ha dado? T al cuadrado partido por el radio al cubo es igual a todo esto de aquí. Todo eso de ahí es una constante, que es lo que me dijo Kepler. Con lo cual, la ley de gravitación que explicó Newton demuestra perfectamente la tercera ley de Kepler, ¿vale? Con lo cual lo cumple perfectamente si nosotros hacemos todos estos cálculos. Con lo cual Newton, lo que nos explicó Newton, lo que nos dijo Newton, cumplía perfectamente la tercera ley de Kepler. ¿Cómo calculó Newton? ¿Cómo pudo calcular Newton la G? Newton no calculó nunca la G. Newton supuso la G. La supuso porque no podía medir la masa de la Tierra. No sabía medir la masa de la Tierra. Para Newton, dentro de su fórmula, ¿vale? Dentro de la gravitación universal, ¿vale? Dentro de la fórmula que él averiguó, G del campo igual a G por la masa de la Tierra masa de la Tierra, radio de la Tierra al cuadrado, dentro de esa fórmula, Newton no conocía la masa de la Tierra. Al no conocer la masa de la Tierra, tampoco pudo saber cuánto valía la constante de gravitación, que ahora sí la sabemos. ¿Por qué sabemos la constante de gravitación? Porque Cavendish, siglos después, tiempo después, ¿vale?, averiguó la masa de la Tierra con un experimento que hizo bastante complejo, ¿vale? Para mí, bastante complejo. Entonces, la gravedad, ¿cómo la pudo suponer Newton? Pues fijaros, no está algo tan complicado si tenemos el radio de la Tierra, más o menos 6.300. 6,3 por 10 elevado a 6 metros. Si nosotros conocemos más o menos el radio de la Tierra, podemos hacer un cálculo de cuánto puede medir, cuánto puede valer esta constante de gravitación, ¿vale? No es tan complicado. Podemos, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido una manera muy tonta de calcularlo, tontísima, pero que me va a dar muy aproximado. Fijaros, lo que yo he hecho es decir, bueno, la densidad de la Tierra, vamos a suponer que es la densidad de la arena. Un poco absurdo suponer esto porque la Tierra está compuesto de aire, de metales, de un montón de cosas, pero fijaros qué tontería. Yo digo, bueno, pues la masa de la arena son más o menos 1100 kilogramos partido por metro cúbico, ¿vale? Creo que lo he hecho por aquí los cálculos. Sí, eran 1100 kilogramos partido por metro cúbico. Nosotros tenemos el volumen de una esfera.
el volumen de una esfera simplemente sería 4pi por el radio al cubo. Si nosotros hacemos esa operación, nos da que más o menos el volumen de la esfera sería 4 por pi por el radio al cubo, 6,3 exponente a la 6, más o menos, ¿vale? Y me quedaría un volumen de 3,14, más o menos, por 10 a la 21 metros cúbicos. Si esto lo multiplico por 1100, me dan la masa de la Tierra. Así que si yo multiplico esto por esto, me quedaría esto por 1100, me quedaría 3,45 por 10 a la 24 kilogramos. Bueno, pues más o menos puedo saber la masa de la Tierra. Me hago una idea, me imagino que es esta masa de la Tierra y con esa masa de la Tierra puedo saber cuál es la constante de gravitación, ¿vale? Obviamente, si hago esos cálculos, que creo que Newton hizo algunos cálculos similares para adivinar esa constante de gravitación. Puedo calcular esa constante de gravitación universal muy aproximadamente y con muchísimo error. Recordamos que entonces Newton no pudo dar un valor para esa constante G. Para Newton, G por la masa de la Tierra era todo esto, para él era una constante. Porque no sabía ninguna de las dos cosas. Podía elucubrar cuánto podía valer la masa de la Tierra, más o menos como he hecho yo, un ejemplo muy tonto, ¿vale? Y de esa manera podría calcular más o menos aproximadamente cuál era el valor de la constante de gravitación universal. Bueno, pues hasta aquí he intentado resumir todos los conocimientos que hizo Newton para que los podáis entender y a medida que vayáis estudiando en la ESO y en bachillerato podéis entender mejor las derivadas, saber de dónde vienen las derivadas, saber de dónde vienen las integrales, incluso saber un poco de gravitación, aunque esto probablemente a los que más les guste es a los que vayan a hacer física de segundo de bachillerato, ¿vale? A los demás pues a lo mejor no os gusta tanto. Pero sí que quiero que veáis cómo Newton reforzó todas estas herramientas y cómo lo pudo calcular. Ahora voy a seguir con la biografía de Newton y a contaros cómo fue el resto de su vida, cómo trabajó el resto de su vida y finalmente pues cómo murió Newton. Bueno, y después de contaros los años maravillosos de Newton, esos anni mirabilis, os voy a contar la última fase, ¿vale? Toda su vida, en todos los años posteriores, en los que él lo que hizo fue, después de hacer esos grandes descubrimientos en el mundo de la óptica, en el mundo de la gravitación universal, en el mundo de las matemáticas, él lo que iba a hacer ahora es trabajar sobre ello el resto de su vida, ir haciendo papers, ¿vale? Ir haciendo escritos donde explicaba todos estos conceptos y los iba mejorando y adaptando y escribiendo libros, ¿vale? Lógicamente. Después de 1666, ¿vale? De aquellos años, ¿vale? Se reanudaron de nuevo las clases. Él hizo una teoría sobre los colores y ahí empezó un poco la enemistad con Robert Hooke, otro gran filósofo físico de la época, ¿vale? Que, digamos, tuvo unas rencillas con él, ¿vale? Tuvo como algunos problemas porque, bueno, esto lo has cogido del trabajo que yo he hecho, esto parece que no lo has hecho bien. Bueno, tuvo un montón de escritos, cartas que iban y venían, ¿vale? Donde no se llevaba del todo bien y tenía bastantes críticas. Podéis leerlo en la historia de Newton, en la biografía, y ver cómo no se llevaba bastante bien con Hooke. Más tarde, en 1669, a Newton, digamos que todos estos conocimientos se le quedaban, no es que se le quedaran cortos, pero empezó a descubrir, digamos, el mundo de la alquimia. En aquellos años, el mundo de la química
era muy restringido, ¿vale? Podéis también leer manuscritos en la Edad Media cómo la química estaba muy restringida y no se llamaba realmente química, se llamaba alquimia y, bueno, había muchísimos, podemos llamarlos pseudocientíficos, por no llamarlos científicos, que lo que hacían era intentar buscar convertir los metales en oro, porque recordar que el oro siempre ha sido un bien preciado con el que hacer monedas, con el que hacer joyas, y era algo que en aquella época era impresionante. Quien pudiera poseer oro tenía mayor riqueza, con lo cual todo el mundo de la química buscaba aquello, pero Robert Boyle no era precisamente eso lo que estaba buscando y hacía estudios más complejos acerca de la materia, de cómo estaba formado todo, y esto lo que le hizo a Newton fue completarle todos esos conocimientos. Lo que hacían es completar su formación. Llegó incluso a ponerse el pelo de color blanco, ¿vale? El pelo canoso, por hacer experimentos con plata. Como he dicho, también hizo en 1670 estudios sobre óptica, ¿vale? Viendo la difracción de la luz, en fin, un montón de estudios que hizo Newton en estos años posteriores. Entre 1669 y 1671 conoció a un gran matemático, Isaac Barrow, y también a John Collins. Entonces, con estos empezó a hablar sobre su método de las fluxiones, los que os he contado antes de las derivadas, se puso a contar todo esto. ¿Y qué pasó? Por lo visto, John Collins, yo por lo que he leído, también tenéis que, cuando yo cuente algo, buscar otras fuentes de información, no fiaros solamente de lo que yo os cuente, ir buscando información a ver qué había pasado con todo este mundo, porque aquí me imagino que habrá en el mundo de la química, de los científicos, de los físicos y los químicos, dirán: yo estoy a favor de Newton, no, Newton era una persona infame. Bueno, yo os cuento un poco lo que pasó con algunas de estas polémicas. Newton conoció a Barrow y a John Collins, entonces publicó con ellos. Antiguamente, como ahora, se publicaban papers con los conocimientos que se iban adquiriendo. Entonces, Newton publicó con John Collins, pero hubo algunas publicaciones que hizo John Collins, después de haber leído los estudios matemáticos que hizo Newton, donde John Collins no puso que lo había hecho Newton, y eso a Newton como que le fastidiaba. John Collins, ¿qué me está haciendo? No estoy muy a gusto con cómo está describiendo las situaciones, y no me ha puesto en determinadas publicaciones como que yo he colaborado incluso a un 80%. Entonces estaba un poco mosqueado. Por aquel entonces, entre 1669 y 1671, fijaros qué lluvia os estoy contando de cosas que iba haciendo, ¿vale? Fabricó un telescopio donde se aumentaba 150 veces más, o sea, tenía un aumento de 150 veces, ¿vale? Y ya en 1672, que fue un año en el cual Newton, digamos, desfalleció. Desfalleció a nivel de que tuvo una gran crisis, ¿vale? Por todo ese cansancio acumulado de todos los anteriores años. Recordad, os dije sus años maravillosos, ¿vale? Donde hizo todas esas proezas, donde se pasó noches enteras sin dormir, y luego los años posteriores también eran años de increíble desarrollo mental, en el cual este hombre estaba haciendo publicaciones y pensando acerca de un montón de cosas que realmente seguimos usando ahora: las derivadas, las integrales, la gravitación universal. Son ideas que es inconcebibles y que él fueron a base de sacrificio, de noches sin dormir, de días sin comer, ¿vale? Una persona que, como os he contado, no comía. Le ponían la comida en la mesa allí, no comía, él se ponía a trabajar, no paraba de trabajar en todo. Crear un telescopio, o sea, una auténtica barbaridad todo el trabajo que tenía detrás Newton. Entonces, en 1672 le vino una gran crisis en la que estuvo, digamos, en un tiempo de letargo. Ahí encima, durante ese año de crisis, Hooke, os he contado, uno de sus primeros enemigos, empezó a criticarlo, a hacerle más críticas, años de dureza en los que no paraban de criticar. ¿Qué criticaban? Pues criticaban sus publicaciones, las publicaciones que Newton consideraba, ¿vale? Después de hacer un montón de experimentos, porque recordaros, cuando os he contado este vídeo, que él basaba todo en una filosofía de Descartes, en las que iba analizando todos los pormenores hasta que llegaba a conseguir una idea. O sea, imaginaros el análisis que tienen todos sus estudios para que viniese Hooke
y encima le criticase, o sea, y este tipo de personas suelen ser bastante susceptibles a las críticas, sobre todo a las críticas de otra eminencia como Robert Hooke, ¿vale? Entonces, digamos, bueno, después de esa crisis, os cuento también, en 1676, Godofredo Leibniz conoció a Newton y digamos que conoció un poco el método de las fluxiones, pero no lo llegaba a conocer con profundidad, simplemente lo conoció un poco. ¿Y os acordáis de John Collins, este señor que no publicaba con Newton? Pues digamos que se hizo colega de Leibniz, de Godofredo. Más tarde, no recuerdo el año, ¿vale? En que Leibniz hizo un compendio matemático, ¿vale? Un compendio, él escribió o publicó el análisis de las derivadas y métodos de derivadas, integración, límites, ¿vale? Con lo cual reclamó para él, años posterior a conocer a Newton y a conocer sin profundidad el método de las fusiones, publicó como que era él el que lo había logrado, el que había inventado, bueno, el que había descubierto las derivadas, las integrales, era él el creador. Y entonces Newton, obviamente, en esos años tuvo otra lucha, digamos, carta va, carta viene, defendiendo que era él el primero que había hecho todo esto. Creo que esto sigue siendo un dilema hasta el día de hoy, quién había sido, digamos, el máximo creador, pero por lo que yo os puedo contar y lo que os he contado en el vídeo, sobre todo en mi opinión, mi humildísima opinión, ¿vale?, desde mi canal, yo considero que Newton, por lo que os contaba de una partícula que está en movimiento, ese estudio del movimiento de una partícula es el que de verdad te puede hacer llegar a conocer las derivadas y las integrales. No solamente la matemática pura, como pudo hacer Leibniz, pero aún así el desarrollo de Leibniz es impresionante y además el lenguaje matemático que utilizaba Leibniz era mucho más claro y más fácil de entender para todas las personas que lo leían, así que la contribución de ambos hizo que ahora mismo sepamos derivar, sepamos integrar y gracias a esto podamos entender más la naturaleza que nos rodea, que es en lo que consiste, porque al final las matemáticas son una herramienta que ayuda a la física a entender lo que nos rodea y en el fondo da un poco igual quién lo haya descubierto, quién lo haya inventado, que al final lo que vamos a conseguir nosotros es desarrollarnos más como civilización, que es al final, gracias a estas mentes lúcidas, lo que se ha conseguido, ¿vale? En 1672, ¿vale?, se completó totalmente la formación de Newton con Boyle, ¿vale?, con Robert Boyle y con sus conocimientos de alquimia, ¿vale? Y ahora, digamos que tras estos años y después de esa gran crisis, Newton tuvo un periodo religioso, vamos a llamarlo así. A partir de 1676, Newton empezó a pensar en quién ha sido el creador, ¿vale?, de todo lo que nos rodea, quién ha sido el creador del universo. Newton era creyente, pero Newton tenía, digamos, una concepción de lo que conocemos actualmente cristianismo, porque bueno, ahora mismo realmente nosotros cuando hablamos de religiones, por ejemplo en mi país, en España, concebimos la religión cristiana y la mayoría de las personas, o de mi edad, bueno, muchas son agnósticas, otras muchas, pero la mayoría creemos en el cristianismo como algo, digamos, como un conjunto, sobre todo la gente que está en España, pero dentro del cristianismo hay un montón de vertientes, ¿vale? Si abrís un libro, ¿vale?, si os ponéis a leer, si leéis, ¿vale?, veréis que dentro del cristianismo hay un montón de vertientes, un montonazo de vertientes que te pueden llegar a explicar de dónde viene la religión y cómo han sido creadas todas estas religiones, porque al fin y al cabo todo esto ha sido creado. Puedo recomendar algunos libros, yo os recomiendo leer algún libro de Antonio Escotado, ¿vale?, que explica bastante bien las religiones. Es verdad que a lo mejor es un libro, sus libros a lo mejor son un poquito más difíciles, pero bueno, incluso aún así podéis leer un montón, ¿vale?, de personas que se han dedicado a estudiar de dónde se origina cada una de las religiones. Entonces digamos que Newton, voy a resumirlo poco, ¿vale?, un poco, porque no me voy a meter en qué rama precisamente Newton creía, pero Newton no creía tanto en la Santísima Trinidad, ¿vale? Newton no pensaba que Dios, Jesús
el espíritu eran la misma persona. Digamos que no creía tanto en esto. Eso le tuvo desavenencias, porque claro, el tipo de creencia de Newton no era lo que profesaba en aquel entonces la Iglesia. Ellos sí creían en la Santísima Trinidad y Newton pues venía a decir que no, que eso era una milonga, ¿vale? Que Dios es único y que, bueno, pues que Jesús no era el mismo Dios, no creía en la Santísima Trinidad. Digamos que esa es la base que estudió Newton. Estuvo muchísimos años Newton estudiando teología, ¿vale? Y incluso redactando y intentando científicamente llegar a una conclusión sobre Dios, ¿vale? También tiene muchos escritos acerca de esto, ¿vale? Como digo, no voy a profundizar en estos temas, simplemente que sepáis un poco que, bueno, pues Newton no estaba del todo de acuerdo, aunque sí creía en la existencia de Dios, ¿vale? Durante esos años, pues Newton estaba dedicado a eso y de repente, en 1680, toda Europa estuvo contemplando el cielo. Porque, como bien sabemos, en aquella época había muchísimas creencias del apocalipsis, de nos vamos a morir todos, porque traicionamos a Jesús, murió en la cruz y el milenarismo ha llegado, vamos a morir todos, dentro de 1000 años moriremos, oscuridad, tinieblas, ¿vale? Bueno, todo esto era en lo que creían. Entonces estaban observaron muchísimo el cielo, ¿vale? Y vieron que había un cometa. Ese cometa despertó de nuevo a Newton y hizo que empezara a escribir su mejor y gran obra, ¿vale? ¿Gracias a quién? Gracias a Edmund Halley. ¿Qué cometa estoy hablando? Estoy hablando del cometa Halley. El cometa Halley, que lleva en honor ese nombre por Edmund Halley, fue el que inspiró a Newton, el que le empujó a Newton, creo que era norteamericano o canadiense, no recuerdo bien, creo que era americano, empujó a Newton a creer de nuevo y otra vez a orientarse en el universo y escribió la gran obra de Newton, el Principia Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Es la gran obra maestra de Newton, ¿vale? Donde escribe acerca de pues, todo lo que os he contado, de toda esta sapiencia que tenía Newton, está recogida en esos libros, en esos maravillosos libros. Más tarde, después de estas publicaciones, Newton acabó, ya un poco más mayor, en 1695, acabó como miembro de la Casa de la Moneda, ¿vale? Siendo uno de los directivos de la Casa de la Moneda. Y bueno, durante esos años que estuvo trabajando en la Casa de la Moneda, eran años económicamente bastante convulsos. Bueno, realmente económicamente siempre los años, yo no sé si hay algún año que digas, este año es buenísimo. No sé si seguro que en la historia hay muchos, ¿no? Pero la mayoría de las veces no es así. Entonces estuvo trabajando en la Casa de Moneda solucionando varios de los problemas que encontraban allí. Digamos que esta etapa de Newton en la Casa de la Moneda para mí no es tan interesante, pero para muchos de vosotros, si queréis leer, buscar información, porque sí que es interesante ver lo que hizo allí, ¿vale? Porque hizo también, dentro de ser presidente de la Casa de la Moneda, hizo también grandes cosas, ¿vale? Y más tarde, ya pasamos a 1703, muere Hooke. Hooke muere y entonces a Newton le nombran presidente de la Royal Society. Esto para él es quitarle un peso de encima. Hombre, nunca la muerte de alguien es buena, ¿vale? Pero en este caso para Newton era como, bueno, este señor toda la vida ha estado criticando mi obra, molestándome, por así decirlo. Y bueno, digamos que Newton está bastante molesto con él y cuando le hacen presidente, creo que no hay casi ningún retrato de Hooke, porque digamos que Newton elimina todo de este señor, ¿vale? No, una vez que él es presidente dice, bueno, pues aquí Hooke es un don nadie. Bueno, no sé si fue eso sus palabras, pero digamos que como que se alivia, dice, me quito esta figura de encima que era un horror, no paraba de criticarme y bueno, tenía bastante, por así decirlo, odio o rencor o como lo queramos llamar a la figura de Robert Hooke. Entonces para él, bueno, era un escollo y digamos que se lo quita de encima. En 1723, digamos que viene el declive de Newton. Obviamente es un declive debido a la edad, cada vez es más mayor, ¿vale? Entonces él pues está ya muchísimo más viejo, está muchísimo peor y
y ya pues él está ya pues, en sus peores años. Ahí Newton, siendo consciente, ¿vale? Aunque era su declive, digamos, físicamente, porque mentalmente Newton estaba bien hasta prácticamente el último día, era consciente y sabía muy bien lo que decía, pero ahí dijo una famosa frase que la voy a leer, la voy a escribir, ¿vale? También para que lo veáis, y es una frase que para mí es de las más bonitas frases que he oído nunca, y más por uno de los científicos más grandes de la humanidad, con sus virtudes y sus defectos. Frase dice lo siguiente: no sé qué podré parecerle yo al mundo, pero tengo para mí que no le he sido sino un muchacho que juega a la orilla del mar, que se distrae de cuando en cuando al encontrar un guijarro más liso o una concha más bella que las habituales, mientras que el gran océano de la verdad se extendía ante mí aún por descubrir. Esta frase resume todo en la vida de un científico, todo en la vida de las personas que amamos la naturaleza y que queremos estudiar lo que nos rodea. Es una frase que te ayuda a ver la vida desde un punto de vista científico y hace que el trabajo que tú hagas no sea una carga, hace que el levantarte cada mañana sea bonito y tengas ganas de descubrir el mundo todos los días. Porque al final, todos yo creo que seguimos teniendo un niño dentro y queremos buscar y encontrar y saber qué es lo que nos dice Newton, que él siempre intentaba aprender algo nuevo y que aún así siempre el mundo era un océano y que nunca podríamos descubrirlo entero. El universo es enorme y nunca podremos llegar a saber todo lo que abarca y todo lo que hay de sabiduría en él. Y eso a Newton lo que hacía era llenarle el alma y estar feliz de lo que había conseguido, ¿vale? Digamos que eso fue la frase colofón a toda su carrera, ¿vale? Para mí, el más grande científico de la historia. Y digamos que el día 2 de marzo, fijaros, el día 2 de marzo fue el último día de trabajo en la Royal Society y luego el 31 de marzo de ese mismo año muere debido a grandes y fuertes cólicos nefríticos que sufría y dolores de vejiga. Por lo visto murió con tremenda agonía. Como digo, para muchos, Newton, digamos que era el típico Mr. Scrooge, ¿no?, de la época, que tenía su carácter fuerte, pero realmente era una persona que estaba estudiando en todo momento la naturaleza y para mí uno de los más grandes científicos, ya lo he dicho varias veces, para mí el más grande de la historia. Y hasta aquí, bueno, pues esta biografía de Newton. Os agradezco a todos los que hayáis visto el vídeo completo, ¿vale? Os suscribiros a mi canal, a lo mejor hago alguna biografía más, por ahora voy a hacer esta de Newton, sobre todo porque, como os he dicho, explica el binomio donde podéis ver cómo se sacan las identidades notables, os explico la derivada, os explico la integral, ¿vale? No me he metido tanto en refracción de colores y óptica porque no es mi tema, no es algo que haya estudiado yo durante toda mi vida. También es muy bonito ver cómo se adentró en la alquimia, conoció a Robert Boyle, recordar la ley este lo estudiamos en las leyes de los gases ideales, ¿vale? Y bueno, pues nada, agradezco también y pondré en la bibliografía, pues nada, mucha gente que participa y estudia, estudia física y estudia la naturaleza, como el gran físico Santaolalla, ¿vale?, que tiene muchos vídeos, espero estar a la altura, ¿vale? Porque esos vídeos que hace ese señor pues me gustan mucho, están muy bien. También os recomiendo que lo veáis en su canal. Y nada, muchas gracias a todos y pues nada, seguiré haciendo vídeos, ¿vale?, para el canal. Un abrazo, chao.